ahora vamos a conversar de trastornos de la personalidad. Ya vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Muy bien, entonces primero necesitamos definir lo que es la personalidad como tal, ¿correcto? Entonces la personalidad es un patrón permanente, ¿correcto? Es un patrón permanente, flexible, estable, que no nos genera malestar social, ¿ya? Entonces se dice que es trastorno de personalidad cuando este patrón permanente se vuelve inflexible, es estable, pero genera malestar social. Muy bien, entonces para eso vamos a definir la personalidad. Entonces la definición correcta de personalidad es la forma mental de cómo una persona percibe, esos son los sentidos, siente, eso es la parte afectiva, piensa, esa es la parte cognitiva, y actúa, esa es la parte volitiva. Entonces, la forma particular como una persona interpreta su realidad y percibe los estímulos, siente, piensa y actúa, eso se llama personalidad. Y desde hace muchos años, con más fuerza a partir de Carl Jung, se busca en la psicología tratar de encontrar los perfiles de personalidad. Porque casualmente existe cierta homogeneidad en grupos humanos respecto a su actuar. Prueba de ello es cómo existen las tradiciones astrológicas como los signos del zodiaco, los signos chinos, el año maya y sabe Dios tantas cosas que las culturas siempre han tratado de explicar por qué ciertas personas son como otras, por qué fulanito se parece bastante a un grupo de personas y sutanita se parece más a otro. Entonces, a partir de Carl Jung se han creado bastantes pruebas y les recomiendo la de BMTI, ¿no? Que bueno, muchos de ustedes ya lo han dado en el aula virtual, ¿no? Es el test BMTI. Entonces, ese test BMTI lo que hace es clasifica en 16 tipos de personalidades, ¿correcto? Con esas siglas que ven ahí, a las personas y es bastante confiable, bastante confiable. Entonces, de esa forma, nosotros podemos catalogarnos en diversos tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la gente que le gusta bastante expresarse, los artistas, ¿no? La gente que suele tener de repente algo más reservado, ¿no es cierto? Tenemos la gente que es más intelectual, los que se creen los reyes, la gente que ayuda, cuida al otro, los que se preocupan por el medio ambiente, bla, bla, bla. Bueno, todo eso ustedes van a ver en la escala MBTI. Es bien bonita y les aconsejo que ustedes lo realicen, ¿ya? Porque así vas a poder entenderte mejor. Recuerden que según esta escala BMTI, las personalidades no se distribuyen de forma homogénea en la población. O sea, hay personalidades que están en los extremos y hay personalidades que son la gran mayoría de la población. O sea, curiosamente, los tipos de personalidad que son cuidadores, gente que se preocupa por cuidar al otro, por ayudar al prójimo, son la gran mayoría en el BMTI. Mientras que aquellas personas que son extremadamente intelectuales o extremadamente artísticas son los extremos. Y por eso es que tienes a los científicos, a los exitosos como Elon Musk, pues, ¿no? A los empresarios súper exitosos que son tan escasos, o a los artistas, ¿no? Súper talentosos que también son escasos. Entonces, es una buena forma de entender cómo los humanos estamos mentalmente, se podría decir, programados, ¿ya? Porque percibir, chicos, es cómo tu cerebro interpreta los estímulos. Sentir es toda tu carga afectiva. Pensar es toda tu actividad cognitiva. Y actuar es toda tu actividad volitiva. Entonces les voy a poner el mejor ejemplo para que vean por qué es importante la personalidad y el concepto. Antes que todo, quiero que por favor jamás vuelvan a repetir la frase, esa chica, ese chico no tiene personalidad. Es absurdo, ¿ya? Es como que digan, ese chico, esa chica no tiene hígado. ¿Cómo alguien puede vivir sin hígado? No puede, pues.
Entonces igual, una persona no puede vivir sin personalidad porque es una característica innata de nuestra mente, ¿ya? Entonces les voy a poner el ejemplo que siempre uso, más actual, es el COVID. El COVID es algo que ha existido, ¿ya? Ha estado ahí, lo hemos vivido todos, ¿no es cierto? Es una realidad. Pero frente a esa misma realidad, la gente ha percibido, sentido, pensado y actuado distinto. O sea, algunos que tenemos un tipo de personalidad, lo hemos interpretado como una afrenta, ¿no es cierto?, a las libertades, a la capacidad del humano de autorregularse, a la capacidad del humano de defenderse, y hemos sentido frustración, ¿correcto?, porque no se podía hacer nada, porque demoraban las vacunas y nos estaban encerrando, y nuestro cerebro trataba de pensar y interpretar la realidad viendo cuál era la salida más lógica, más práctica, ¿no? Y nos poníamos a actuar en función de lo que pensábamos, pues, ¿no? Seguimos trabajando, no paramos las acciones, esto no nos va a parar, el humano tiene que seguir, al diablo el COVID, y vamos y salimos, ¿no? Por ejemplo, acá seguíamos haciendo las clases, veíamos cómo, lo pasamos a virtual, bla, 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 porque tu personalidad te empuja a algo, ¿me entienden? Ese mismo estímulo para otra persona se puede percibir como que hay un daño intenso, está atacándose a la humanidad, podemos perecer como especie, todos vamos a morir, qué pena, cómo muere A, B, C, todos están muriendo, Dios mío santo, sientes pena, compasión, te da tristeza el prójimo, cómo no le está yendo bien, cómo su mundo está colapsándose por el COVID, ¿no? Y empiezas a pensar en cómo poder ayudar, cómo poder aguantar. No te preocupa cómo pelearle al COVID, no, tú quieres ayudar mientras esto pasa y tu actuar más que nada es lo otro. Dices, no, se va al diablo, cerramos todo, sálvense quien pueda, vayan a su casa, descansen y ojalá Dios nos ampare y regresemos vivos, y cancelas todo y cierras el negocio y se acabó. Eso también es una forma de actuar y también es válida, ¿me entienden? O sea, la personalidad no se juzga porque es la forma como las mentes interpretan. Y así ha sido por los siglos de los siglos. Entonces, obviamente, en el punto medio están pues las partes políticas, legales, ¿no? Donde tratamos como humanos de coexistir, de convivir, pues, ¿no? Si los humanos todos fueran de un tipo o de otro tipo, probablemente no seríamos la especie exitosa que somos. O sea, justamente por la variedad que habemos, estamos, ¿no? Entonces, mientras esa gente que cuidaba, con esa personalidad que cuidaba, estaban tratando a todo el mundo y atendiendo y cuidando y alimentando, perfecto, perfecto. Había otro grupo de locos que seguían ahí chambeando e inventando la vacuna y haciendo tal cosa y moviendo la economía para que no se caiga la sociedad. ¿Entienden? Entonces, ni uno es bueno ni el otro es malo. Simplemente es lo que es. Entonces, estos test te van a ayudar a ti a ubicarte dónde estás para que no reniegues ni con el otro ni contigo mismo y puedas saber qué tipo de personalidad, y según esa personalidad puedas escoger mejor tu especialidad, tu trabajo. Porque una persona que es ambiciosa, que es creativa, no lo vas a sentar en una oficina para llenar papeles. No lo vas a mandar a un orfanatorio o a un hospital de minusválidos a tratar cuidados paliativos. Lo matas simplemente. Pero una persona que le gusta cuidar o que le gusta mantener las cosas en orden, ponlo en un cargo administrativo, ponlo de jefe, ponlo en un lugar para cuidar huérfanos o para cuidar ancianitos, porque le encanta. Al otro loco, mételo en una unidad de investigación, mételo en una unidad de expansión, de crecimiento, vuélvelo cirujano de cosas extremadamente difíciles. O sea, tienes que saber dónde poner a cada persona si es que a ti te toca poner a la gente, y si es que tú te vas a postular algo, tienes que saber a qué cosa eres bueno, ¿ya? Y por eso es importante la personalidad. Sin embargo, indistinto de lo que haya pasado en el COVID o no, indistinto de la personalidad que seas, nos hemos llevado bien. Los INFJ, ENTJs, nos hemos llevado bien con los ENTJs, con los ENTPs, o sea, al final hemos salido porque sabemos controlar nuestra personalidad.
¿Me entiendes? O sea, tenemos una conciencia superior que nos permite controlar nuestra impulsividad. Entonces, si me decían, tienes que usar mascarilla, bueno, pues me pongo. ¿Para qué voy a renegar? Si tenía que usar la mascarilla, a pesar que todo el mundo está vacunado, a pesar que nadie tiene COVID, pero porque es la norma, ya, pues me pongo. ¿Para qué voy a pelear? Tranquilo, ¿no? Igual, las otras personas que tenían la personalidad un poco más tímida, cuando les decían, ya, no puedes usar mascarilla en la calle, no hay problema. Entonces tenían que tolerar al otro que sí estaba sin mascarilla. Ellos seguían poniendo sus mascarillas, su equipaje, lavaban su fruta, todo, ¿no? Pero respetan al otro que ya le llegaba el COVID. Entonces, ambas personalidades son funcionales porque no son trastornos. Aprenda. Entonces, ¿cuándo se vuelve un trastorno? Se vuelve un trastorno cuando es inflexible. O sea, cuando no puedes cambiar o no puedes controlar tu personalidad frente a las situaciones que ameritan controlarlo. Ahí se vuelve un trastorno. Se vuelve un trastorno cuando te genera malestar social, tienes problema en tu familia o tienes problema en tu trabajo. Ahí se vuelve, ¿correcto? Ahí se vuelve un trastorno. Y finalmente, se llama trastorno de personalidad porque tiene que ser algo de la personalidad. Y recuerden que la personalidad es un patrón permanente, ¿correcto? Y persistente. ¿En qué? En 2 o más áreas. Ya te dije. Para que tú digas que es personalidad, tiene que ser algo de lo que percibes, sientes, piensas y actúas. Entonces, para definir un trastorno, tienes que demostrar que este trastorno está por lo menos en 2 o más áreas de estas 4 que te mostré. Y segundo, la personalidad es estable, o sea, se mantiene así a lo largo del tiempo, desde que somos adolescentes. Recuerden, la personalidad termina de madurar en la adolescencia. Entonces, se dice que es una personalidad cuando se mantiene estable en el tiempo y por lo tanto para ser trastorno tiene que ser estable en el tiempo. ¿Ya? Si se cumplen estos criterios, estamos frente a un trastorno de personalidad. Si no se cumplen, es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, no debe haber otro trastorno mental que lo explique. O sea, el paciente no puede ser deprimido, esquizofrénico, nada. Y no debe estar bajo efecto de sustancias o una enfermedad clínica. No debe estar limpio mentalmente, ¿no? y físicamente. Entonces, esto es lo que les recomiendo. Ahora, si ustedes están interesados en esto, les doy un consejo, les va a servir mucho, mucho para tratar con las personas y nosotros tratamos con personas, ¿ya? Entonces, aprendan esta escala MBTI, es lo más profesional que pueden hacer. Si te da flojera, bueno, pues aprende los signos del zodiaco, pues, ¿no? Aprende todas esas partes ancestrales, signos del zodiaco, año chino, ¿no? Los andinos también tienen sus tipologías, o sea, porque todo esto son tipologías. ¿Y quién fue el gran estudioso de eso? Carl Jung. Así que sí tienen un sustento de conocimiento, no puedo decir científico, pero es un conocimiento aceptable, ¿no es cierto?, que puede haber tipologías que nos agrupan como humanos. Y nosotros que somos humanos, que tratamos con personas, necesitamos esta herramienta porque es más fácil así definir ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, te voy a poner un ejemplo claro, ¿ya? Que te puede parecer absurdo, pero es importante. Existe un perfil de personalidad que son las gentes pensantes, que primero piensan antes que todo. Racionales, lógicas, ¿correcto? Y existe otro grupo de personas que son de actuar, de acción, quieren acción, quiero ya, doctor, ya. Entonces imagínate que tienes un paciente con una fractura de hombro, ¿correcto? Una fractura de hombro que tienes que enseñarle a que esté con su cabestrillo las 4 o 6 semanas que tengas que mantenerlo así. Entonces, si tú vas con una aproximación científica y le empiezas a explicar la fisiopatología de la fractura y cómo es la fisiología de la recuperación del hueso, bla, 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 y el tipo es una persona de acción, entonces no te va a atender, no le va a importar o vas a perder tu tiempo. En cambio, de frente dices, oh, compadre, mira, tú tienes que hacer esto para que, pum, empieces a jugar y se acabó. ¿Entendiste? Listo, doctor, claro. Porque sabe que tiene que hacer A para que luego B y luego C, punto. Y te ahorraste un montón de tiempo.
¿Me entiendes? Si tú le dices eso a una persona que es más mental, va a decir, este es un bárbaro, ¿qué clase de salvaje médico es este? No me explica. En cambio, esa persona que es mental, tú le explicas el proceso, que en cada semana se va depositando el hueso y demora tantos días el glóbulo blanco, el macrófago, perdón, en hacer la resorción y luego entrar el nuevo pegamento y el cartílago tiene que activar los genes para volverse luego osteocito. ¡Ah, su madre, doctor! La tengo clara. Ese pata es capaz de cada día estar imaginándose cómo su hueso se va curando cada día, porque tiene otra aproximación, la aproximación mental. Entonces, si tú eres una persona de ciencia, vas a saber que saber eso te da una herramienta para hacer mejor tu trabajo, ¿ya? Así que, por favor, considérenlo desde ese punto, ¿ya? Ya te dije, si no te gusta el MBTI, bueno, pues ponte a ver los signos del zodiaco, esas cosas, y así vas a ver cómo vas a ayudar a tus pacientes.